Buenos días, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. El tema de hoy, como se ha estado anunciando, es la voz del cielo. Y está basado en este capítulo 12 del Evangelio según San Juan, de los versículos 20 al 50. Vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar,
al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Bien, recordemos que ya se acerca el día en que Jesús será crucificado. Él ya entró en Jerusalén. La multitud le esperaba, sabiendo que él iba a ir a esta ciudad, a la fiesta. Y hemos visto el domingo pasado cómo decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cortaban palmas y lo recibieron. ¿Okay? Él humildemente entró en un pollino, como estaba profetizado. Pero eso ya es la última semana, ¿okay?, de la vida de Jesús. Y él lo sabe. Para eso vino a este mundo, a dar su vida en rescate por los que han de ser salvos. ¿Okay? No solo vino a salvar a judíos, sino también a los no judíos, pues esta era la promesa desde la antigüedad, ¿okay?, que Dios dio a Abraham, y lo vemos en Génesis 22:18, que dice: y en tu simiente, hablando de Jesús, del Mesías, del que había de venir, serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso debemos recordarlo, que el plan de salvación, ¿verdad?, es para todas las naciones, para todo tribu, para todo lenguaje. Porque muchos solo leen el Nuevo Testamento, no leen el Antiguo Testamento, y obvian, ¿verdad?, se pierden eso. Entonces leen Juan por decir, y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces uno dice, bueno, vino a salvar a los judíos, pero esos no lo recibieron, así que le falló el plan. Y entonces fue a buscar a los gentiles. No, no es así. Ya la palabra de Dios revela que el plan de salvación era para toda nación, toda tribu, toda lengua. ¿Okay? Judíos y no judíos. Entonces vamos a tener un momento de oración para estudiar en detalle esta porción. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, que eres tú, oh Jesús, y de forma escrita aquí en la Biblia, todo lo que tú has querido revelar, Señor, queremos pedirte en esta hora, por favor, que nos dé sabiduría. Danos entendimiento, Señor. Danos un corazón receptivo, dispuesto, Señor, para atenderte, para escuchar tu voz, Señor. Que no seamos duros de corazón, sino que, Señor, estemos con el deseo, con esa sed y hambre, Señor, de conocerte más. Permite que tu palabra no solamente quede en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, Señor, como información, como noticia, sino que esa palabra, Señor, se haga viva, se haga carne en cada uno de nosotros y podamos examinarnos, podamos evaluarnos, Señor, a la luz de esta palabra, cómo estamos en nuestra relación contigo. Y si hay algo que cambiar, algo que debemos atender urgentemente, que tú nos lo hagas ver, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a revisar estos 30 versículos. Es un poquito largo, pero lo vamos a tratar de llevar en este tiempo que disponemos en 3 enunciados. El primero: no ha venido esta voz por causa mía. Segundo, no atienden a esta voz por su corazón endurecido. Y 3, la voz de Jesús es lo que el Padre ha dicho. Comencemos entonces con el enunciado número 1. No ha venido esta voz por causa mía. Y Jesús sube a Jerusalén porque hay una fiesta solemne, una fiesta importante para los judíos,
y es la fiesta de la Pascua. Y debemos recordar el origen de esa fiesta, ¿ok? Para que estemos en claro. Porque Jesús va a ser el cumplimiento de esto que se estaba celebrando por mucho tiempo, ¿ok? Pero Él es el cumplimiento y ahí se acaba, ¿ok? Él es el cumplimiento de esto. El simbolismo era esa fiesta que estaban haciendo cada año los judíos, pero Jesús es el cumplimiento de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Amén. Amén. Entonces recordamos que esa fiesta tiene como origen allá en Egipto, cuando el pueblo era esclavo, y esa Pascua significa liberación de la esclavitud. Liberación de la esclavitud. Liberación de la muerte. ¿Ok? En todas las casas donde estuviera la sangre del cordero. Donde estuviera la sangre del cordero, no habría muerte. Y esto era, ¿verdad? Esa marca era una señal de obediencia a la voz de Dios, a través de su siervo Moisés, por supuesto. Pero era Dios hablando. Dios le había indicado exactamente lo que tenían que hacer para salvarse. Y hemos visto a lo largo de lo que hemos estudiado del Evangelio de Juan que Jesús dice, ¿verdad?, que si el hombre quiere tener vida, tiene que creer en Jesús. O sea, tiene que creer en Él, el que el Padre ha enviado. El relato, ¿verdad?, comienza señalando que había unos no judíos, dice griegos, dice el versículo 20, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Normalmente a estas personas se le dicen prosélitos, porque ellos habían creído, tenían la fe de los judíos en el Dios que adoraban los judíos y se habían como de cierta manera desarraigado de otros ídolos, ¿ok? Pero ellos subieron a esta fiesta. Pero había entre todas las personas que estaban ahí, que eran muchas, ¿ok?, en ese peregrinaje, la noticia, lo que la gente hablaba, lo que había de boca en boca era Jesús. Todo el mundo hablaba de Jesús. Recuerden que había sucedido un hecho que no se había enfriado, sino que cada vez agarraba como más calor, más popularidad, y era que Jesús había resucitado a un muerto. Y estos griegos dicen, bueno, queremos conocerlo en persona. Y estaban ahí y dice que le pidieron a Felipe. Y Felipe habla con Andrés y Andrés se acerca a Jesús para decirle, hay unas personas que te quieren conocer. ¿Ok? Pero, ¿es eso lo que el Señor quiere? ¿Que sepamos de Él? No, ¿verdad? No es eso solamente. Él quiere que creamos en Él. No solamente conocerle, es que creamos en Él. Hay una gran diferencia. ¿Ok? Y Jesús exclama algo que dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aún en la muerte de Jesús en la cruz, Dios iba a ser glorificado. Toda la gloria iba a ser para Él. Entonces Jesús, con respecto a eso, ¿verdad?, habla nuevamente de su muerte, cosa que ni siquiera sus discípulos estaban entendiendo bien. ¿Okay? Ellos no lo entendían. Jesús lo estaba diciendo, pero ellos todavía no podían asimilar que su maestro iba a morir al final de esa semana. Era algo que no esperaban. O sea, como muchas cosas, muchas parábolas, ellos no entendían. Tal vez ellos dicen, bueno, no lo vas a explicar después, pero no podían entender. Es increíble. 3 años de ministerio, esas personas para arriba, para abajo con Jesús, y aún así que no entendían. No entendían. ¿Okay? Y él ilustra su muerte con un grano de trigo, el cual dice que cae en la tierra y debe morir, sí o sí. ¿Ok? ¿Y por qué debe morir? Porque es a través de esa muerte que la semilla, ¿verdad?, se convierte en un brote, un germen, vamos a decir así,
Y tiene potencial ¿para qué? Para producir frutos. Pero si esa semilla no muere, se queda sola. Solo la semilla. Pero si muere esa semilla, da mucho fruto. Entonces fíjense cómo esa ilustración, como Jesús dice, yo debo morir para que muchos reciban el fruto. ¿Cuál es el fruto? Salvación, vida eterna. Pero es necesario que yo muera. ¿Ok? Y como yo quiero siempre traer, hermanos, aplicación a nuestra vida, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15:36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Y aunque el contexto de 1 Corintios 15 es acerca de la resurrección, de cómo van a resucitar los muertos, porque esa es esa pregunta que Pablo está respondiendo, el principio aquí es el mismo. Lo nuevo, la vida nueva, viene o se manifiesta después que hay muerte. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer ¿qué? Hacer morir. ¿Qué cosas? Las impurezas, los malos deseos, la avaricia, el enojo, la ira, las calumnias. Debemos morir, hacer morir eso. ¿Para qué? Para poder vestirnos de lo nuevo. ¿Ok? ¿Y qué es lo nuevo? Amor, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Pero nada de esos frutos va a aparecer si no hay muerte primero. Por eso es que nosotros debemos morir a nuestro yo. Cuando Jesús dice, cada día debemos ¿qué? Cada día. No es una sola vez. Que oye, cargué la cruz, ya la voy a dejar un ratico ahí. Y mañana no lo voy a usar porque me cansé mucho hoy. Cada día debemos cargar ¿qué? La cruz. ¿Y qué es el símbolo de la cruz? Algunos dirán, victoria, victoria. No, es muerte. La cruz es muerte. Y al cargar la cruz, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debes morir hoy. Morir a tu yo. Por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Estoy crucificado. Estoy muerto. Y ya no vivo yo. Estoy muerto. Para que Cristo viva en mí. Para que lo nuevo pueda vivir en mí. Para que Jesucristo se manifieste, ¿verdad? A través de mí. Porque eso es el llamado a cada cristiano. Que las personas vean a Cristo a través de nosotros. No tienen que ver a Ricardo. No tienen que ver a un Ricardo mejorado, reformado moralmente. Porque muchos ven a un cristiano, sí, ese es cristiano. ¿Y por qué dice que es cristiano? Bueno, porque él bebía y ya no bebe. Era mujeriego y ahora no. Eso fue una reforma que moral. Pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque el verdadero cristiano, ¿qué hace? Se santifica. Para cada día parecerse a Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Si alguien viene y dice, hermano, vamos a ver si usted es cristiano. No, hermano, es que yo tengo ya tantos años en el cristianismo y yo era así, ahora hago esto. Es una reforma moral. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el Espíritu Santo transforma. ¿Y nos lleva a qué? A santidad, sin la cual nadie verá a Dios. A la santidad que es a la estatura de Cristo. El cristiano es transformado día a día a la imagen de Cristo. Ese es el cristiano. Si alguien viene diciendo que yo bebía, eso no es un cristiano. Es una persona ¿qué? Reformada moralmente. Por eso que cada cristiano verdadero se debe ver frutos del arrepentimiento. Si no hay eso, no es cristiano. Esa persona se está engañando y está tratando de engañar a otros. Pero esa persona no es salva. ¿Ok? Porque hay que morir para tener vida. Hay que morir. Jesús nos enseña, ¿verdad? En el versículo 25, que el que ama su vida,
Y yo te pregunto, ¿amas tú tu estilo de vida? ¿Amas cómo vives? ¿Cómo te comportas? ¿Amas las cosas materiales que tienes? ¿Amas tus logros académicos, tu fama, tu estatus social? ¿Amas los placeres de este mundo? El Señor está preguntando, ¿amas tu vida? ¿Sabes cuál es el resultado de eso? La perderás. Lo dice Jesús, lo vas a perder todo. ¿Por qué? Porque todo en la tierra, primero es temporal. Tú no vas a tener eso por la eternidad. Pero al contrario, ¿verdad? Dice Jesús que el que aborrece su vida en este mundo, como dijo en una oportunidad Charles Spurgeon, él dijo, hermanos y hermanas en Cristo, si realmente somos para glorificar a Cristo en la tierra, debemos estar dispuestos a perder nuestra reputación, nuestro buen nombre, nuestra comodidad y de hecho todo lo que tenemos por el bien de Dios. Esta es la única forma verdadera para vivir como cristianos. Si quieres vivir como vive el mundo, bueno, estás en Cristo, puedes hacer eso. Pero si estás en Cristo, es esto. Renunciar, ¿qué? A toda la mundanalidad, a todo el sistema mundano y vivir para Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Tremendo ejemplo de Pablo. ¿Pablo tenía dinero? Sí tenía dinero. ¿Tenía fama? Sí. Fariseo de fariseo. Era uno principal, además lo había encargado como tú vas a ser líder que vas a perseguir a la iglesia. Todo el pueblo judío, todo religioso, aquí está Pablo, Saulo en ese momento. ¿Y qué pasó cuando buscó a Cristo? Renunció a ese título, renunció a todo, ¿verdad? Y ahora los que eran sus amigos ahora son sus enemigos. Él dice, lo he perdido todo, pero estoy bien, tengo a Cristo. Pareciera que he perdido todo, pero lo tengo todo ahora en Cristo. Y así es cada uno de nosotros, cuando entendemos lo que hemos recibido. Jesús señala, ¿verdad?, el destino de los que hacen esto. Dice, Él guardará su vida, pues tendrán vida eterna. No la perderán jamás. Y algo hermoso dice, si alguno me sirviere, ¿verdad?, mi Padre lo honrará. Pero hay antes otra promesa. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuál es la orden? Si yo digo, soy de Cristo, sígueme. ¿Estamos siguiendo al Señor realmente? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Qué dice la Biblia en el Evangelio cuando Jesús llamó a sus discípulos? Hay una palabra bien interesante ahí. Dejándolo todo, le siguieron. Dejaron las redes, dejaron a sus padres, dejaron el negocio, dejaron todo para seguir a Jesús. Pero ustedes léanlo. Creo que lo han leído, simplemente esto es un recordatorio. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuánto has dejado tú para servir mejor a Jesús? ¿O cada vez te ocupas más y tienes menos tiempo? Donde yo estuviera, dice Jesús, allí estará también mi servidor. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa. El que sirve al Señor estará donde Él esté. Y es una promesa que Él dio. Es una esperanza gloriosa. Él decía, voy a preparar el lugar. Voy delante a preparar el lugar. Y si así no fuere, volveré, os tomaré, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Qué hermoso. Y después dice, mi Padre le honrará. Y me gusta esto como lo dice MacArthur.
dice, este honor del Padre, ¿verdad? Hace que todos los honores humanos, cualquier título, cualquier medalla, cualquier cosa que te dé el hombre, palidece de insignificancia ante el honor eterno que Dios impartirá sobre los que aman y sirven a su Hijo. Será nada lo que, cualquier reconocimiento aquí, te den la llave de la ciudad, cualquier cosa, eso es nada, absolutamente nada, comparado con el honor que el Padre dará a aquellos que creen y sirven a su Hijo. Muchos temen a la muerte al estar con falta de salud o verse en una situación de peligro donde pudiesen perder su vida. ¿Esto crea en ellos qué? Abatimiento, preocupación, emociones intensas, inquietud, mucha ansiedad. Y tal vez más allá algunos se ponen a reflexionar en la propia mortalidad. ¿Somos seres qué? Mortales, vamos a morir. No van a pensar en la mortalidad del cangrejo, ¿verdad? La inmortalidad del cangrejo, van a pensar en su mortalidad. Sí, voy a morir. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él sabía lo que venía ahorita. O sea, él sabía, ¿verdad?, que al final de esa semana iba ¿a qué? A morir. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentirías tú hipotéticamente si llegas a enfermar, estás en un centro médico de salud y llega el médico y te dice, tienes 3 días de vida? Tú, gracias Dios. ¿Alabarías a Dios? No me responden. Pero seguramente no. Empezaríamos a orar fervientemente, Señor, sálvame. Señor, sáname. Señor, mira, y aquello, y perdóname, voy a cambiar. Ahora te voy a servir mejor. ¿Por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué tiene que llegar a ese momento donde te asustas? Que dices, sí, voy a hacer algo. ¿Verdad? ¿Cuál sería, verdad, nuestra oración? Porque la consecuencia del pecado, según la Biblia en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué Jesús iba a morir? Por la paga del pecado, pero no de su pecado, sino de todas las personas que él quería salvar. Por el pecado de todas las personas que él quería salvar. Perdón. Cuando sabes que algo malo se avecina, usamos este verbo pronominal para indicar cuando algo se aproxima, ¿verdad? ¿Qué le pedirías a Dios? Reflexiona, pero no contestes en voz alta. ¿Qué le pedirías a Dios? Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, líbrame de esto. Yo pienso que esa sería la oración. O dirías algo como, Señor, aquí estoy, soy tu siervo. Venga lo que venga, hágase tu voluntad. Esa es la respuesta ideal, pero no es la que se da realmente. Eso es solamente teórico. Teórico. Porque cuando llega el momento, tú oras de la otra manera. Socórreme, ayúdame, dame una nueva oportunidad. Voy a cambiar. Y me da gracia porque escuché a un pastor diciendo, no debemos discernir y pedir la voluntad de Dios cuando vamos a ayudar aún a otros, porque esa caridad a veces estamos ayudando, sobre todo los hermanos de la fe que se han ido, porque eso ya no existe, cristiano carnal. Eso lo usa la iglesia ¿para qué?
a ser condescendiente. El hermano está en la carne. Eso no existe. No existe un cristiano carnal. Un cristiano carnal es un impío. Así de sencillo, no le cambias el nombre. No existe eso. Porque el cristiano, como hemos dicho, si es cristiano, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es infértil. Él da fruto. ¿Y qué hace? Nos transforma y nos da todo esto, el fruto del Espíritu, amor, paciencia, dominio propio. Todas estas cosas tiene el verdadero cristiano y lo transforma en santidad. Es un proceso de santificación. O sea, no, es que se estuvo aquí y se fue y ahora está en el mundo. Eso no era cristiano. Jamás fue cristiano. Pero alguien que dice que fue cristiano y va y está como mendigo porque perdió su casa, perdió su matrimonio, perdió sus dientes. Dice el pastor, tengan cuidado, hermano, porque usted ve a esa persona, lo lleva a su casa, lo tiene un tiempo, le da su ropa, le da comida, le consigue un empleo, esa persona, usted le arregla la dentadura, le paga el odontólogo, y después él tiene ya un buen trabajo, consigue un alquiler, se va, y consigue a otra mujer, no cristiana, y sigue en el mundo. Y tú dirás, Señor, mira, y el Señor te dirá, ¿y tú por qué le pusiste dientes nuevos cuando yo se los quebré? Porque el Señor manda situaciones a veces difíciles, adversas, ¿para qué? Para atraernos a Él. Tú le acomodas las cosas, pero Él vuelve a sus andanzas. ¿Verdad? Tú le pusiste la dentadura y dices, pero yo se la quebré. ¿Por qué se la volviste a poner? No sé si me explico. Debemos tener discernimiento, sobre todo en aquellos que dicen, ¿verdad?, una cosa y van a hacer otra. ¿Nosotros vamos a pasarnos de ser mejores que Dios? Imposible. Imposible. Si ellos vinieron acá y desobedecieron, el Señor dice, estas son tus consecuencias. ¿Por qué tú vas a cambiar eso? No estamos hablando de aquellos que no tienen a Cristo, que sí debemos ayudar. Estoy hablando de alguien que vino, entendió y se fue allá. Va a tener su proceso. ¿Ok? Y dice, bueno, pues si yo le ayudé, eso debería estar aquí, sirviendo al Señor, agradecido al Señor, pero no es así. Porque para todo lo que nosotros hagamos, debemos pedir la dirección de Dios. Nunca debemos creernos, ¿sabes qué? Nuestra propia opinión. Debemos pedir sabiduría a Dios en todo momento. Así como el pueblo cometía errores cuando no pedía la dirección del Señor. Subimos, peleamos, no peleamos, si peleamos. ¿Quién era que preguntaba cada ratico? A Dios no le importa que le preguntemos a cada rato. ¿Hago esto, Señor? ¿Es tu voluntad? ¿Subimos a pelear o nos quedamos quietos? ¿A dónde vamos? ¿De frente o nos quedamos en la retaguardia? ¿O nos escondemos en la montaña? ¿Quién le daba esa orden? Dios le daba la orden. Y a veces queremos ir nosotros por nuestra cuenta. Yo sé lo que tengo que hacer. Y después tú dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Esto es lo que va a decir el Señor. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién te pidió que hicieras eso? Pero esta sería la respuesta ideal. Señor, aquí estoy, soy tu siervo. Venga lo que venga, hágase tu voluntad. Y es por eso que Jesús dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él dice, no, porque para eso he sido enviado. Para esto el tiempo ha llegado. Y yo sé que debo morir. Y a pesar que lo vemos después en el huerto de Getsemaní, cuando lo vamos a estudiar, que él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿En qué está hablando el Señor en ese momento? ¿En qué se expresa? Lo leímos en el credo hoy de Calcedonia. En su voluntad humana, en su naturaleza humana, porque era humano. Y como humano, ¿qué hay normalmente en el ser humano? Principalmente temor. Por eso que la Biblia dice, no temas tantas veces. Dicen, ¿verdad? Los estudiosos que hay 365 veces en la Biblia la palabra no temas. Uno para cada día. No temas. Pero hay temor en el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando Dios está ahí? No temas porque yo te ayudo. Si yo estoy, no debes tener temor. La gente de verdad en la barca tenía temor. Sí, tenía miedo. Pero cuando llegó Jesús,
¿Qué dice? Se le fue el temor por la tempestad y tuvieron temor reverente de quién es este hombre que aún la naturaleza le obedece, porque todo cambia cuando él habla. Gloria a Dios. Tú puedes tener temor a lo incierto del mundo, a todo lo que está sucediendo sin Cristo. Pero si tienes a Cristo, ¿qué debes tener? Temor reverente por todo lo que Él puede hacer. Cambia todo. Entonces algo ocurre, ¿verdad? Cuando Jesús dice esto, cuando uno lo señala, dice, vino una voz del cielo, la voz del Padre, y dice, lo he glorificado mi nombre, y lo glorificaré otra vez a través de ti. ¿Dios es glorioso? Es glorioso. ¿Puede recibir más gloria? No hay más gloria de lo que Él es, pero ¿puede recibir más gloria? Sí. De ti, de mí, de todos los que nos vean actuando, porque todo repercute para su gloria. Que la gente diga, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué decían los ángeles cuando Jesús vino para esa misión? ¿Qué le dijeron los ángeles a los pastores? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sí? ¿Buena voluntad de quién? ¿De Dios? Para con los hombres. Y ahí ya se cae para muchos ese credo que dice, ay, buena voluntad. No dicen ellos así. ¿Dice qué? Y paz a los hombres de buena voluntad, que nosotros somos buenos. Y por eso que Dios tiene que actuar. Y debe ayudarnos porque somos buenos. Nada que ver. El Señor vino a buscar pecadores, enemigos. Y que dice Jesús, ¿verdad? Que esa voz no vino a causa de Él. No vino por causa de Él. ¿Vino por causa de qué? De los que estaban ahí. ¿Ok? Y como dice MacArthur también en un comentario del Evangelio de Juan, él dice, en ninguna parte se ve más claramente su amor magnánimo, o sea, generoso, altruista, desinteresado, benévolo, bondadoso. No se ven los atributos de Dios completamente, sino en la cruz, cuando Jesús muere. Por los pecadores impotentes, su ira santa contra el pecado, vemos, ¿verdad? Toda esa copa de ira sobre el Hijo. Su justicia perfecta, ¿por qué? Porque Él lo dijo claramente. Toda alma que pecare debe morir. La paga del pecado es muerte. Y se cumple la justicia de Dios en la cruz, ¿sí? Alguien está muriendo. Uno por todos. Aunque debía ser todos, ¿verdad? Los pecadores. ¿Se imaginan? Alguien que haga un dibujo y toda la tierra llena de cruces, porque en todas partes debería haber, ¿verdad?, una crucifixión. Pero Dios dice, no, va a morir uno por todos. Uno. Cristo. La justicia de Dios. Perfecta de Dios. Su gracia redentora. Su misericordia perdonadora. Lo vemos ahí en la cruz, ¿verdad? Su misericordia. ¿Qué dice uno de los ladrones? Uno diría, ¿cómo se atreve a un ladrón a pedir eso? Pero sí, es el hombre. Cuando se ve malo, que le van a imputar un castigo, una pena, ¿qué es lo que pide? Piedad. Misericordia. Eso es lo que pide. Pero antes que el hombre se la pidiese, ya Dios se la estaba dando. Y este pecador dice, acuérdate de mí. Eso dice, eres perdonado. Aunque eso no esté ahí expresado, Jesús le está transmitiendo ¿qué? Perdón. Le está transmitiendo perdón. Porque si no perdonase sus pecados, no podría estar en su presencia. Entonces vemos la misericordia perdonadora de Dios. Su sabiduría infinita, ¿verdad? En la muerte propiciatoria, sustitutiva de su Hijo Jesucristo. Vamos al punto 2.
no atienden a esta voz por su corazón endurecido. Dice el texto que muchos al escuchar esta voz lo relacionaron con ¿qué? Con un trueno. Otros dijeron, un ángel le ha hablado. Pero Jesús había aclarado, ¿verdad?, que no era por causa de él, sino por causa de ellos. ¿Y qué dice el texto? Versículo 30 al final y 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. La consecuencia de la muerte de Jesús, ¿qué trae? El resultado. Dice, ha llegado el juicio a este mundo. Todos los hombres serán ¿qué? Juzgados. ¿Por qué? Por su pecado. Segundo, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Será echado fuera, es decir, perderá su autoridad e influencia. Eso es lo que ha perdido Satanás en cada creyente. ¿Ha perdido qué? Su autoridad e influencia. Porque todo creyente ha dejado de ser ¿qué? Hijo del diablo. Todo creyente ha dejado de ser ¿qué? Hijo del diablo. ¿Y ahora quién es su padre? Dios. ¿Verdad? Porque todo aquel que cree, como vimos en Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. O sea que cada creyente ha dejado de ser hijo del diablo para convertirse ¿qué? En un hijo o una hija de Dios. Pero ¿qué pasa con el no creyente? Según esta declaración. El no creyente, ¿quién es su padre? Satanás. Padre de mentira. Padre de lo que hace lo malo. Padre de aquellos que rehúsan, ¿verdad?, creer en Jesús. ¿Y por qué solamente que ha perdido su autoridad e influencia? Porque aún Satanás hoy día tiene, por decirlo así, privilegio de entrar en el cielo. ¿Sí o no? Satanás entra en el cielo. ¿Para qué? Para acusarnos. Es el acusador de los creyentes. Pero al final de la tribulación, ¿qué sucederá? Satanás será lanzado al abismo. ¿Ok? En tercer lugar, todos los escogidos para salvación serán atraídos hacia Él. Fíjense lo que Él dice. Y yo, si fuera levantado, está hablando de la resurrección, pero bueno, de la muerte, levantado en la cruz y después en la resurrección de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y ese todos es qué? A todos los que han de ser salvos. ¿Ok? A todos los que han de ser salvos. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y eso lo entendía la gente, ¿verdad? Que él iba a ser muerto en la cruz. Cuando era un lenguaje común en ese tiempo, por el sistema romano, el que era levantado de la tierra era crucifixión. Recuerden el método. Había una madera, ¿verdad? Y él traía otra, y ahí lo crucificaban, y después los soldados lo levantaban. Levantado de la tierra. Eso era crucifixión. ¿Ok? Entonces, él daba a entender de qué muerte iba a morir. No es que le iba a dar un infarto, no es que, sino era muerte de cruz. ¿Ok? Y la gente, aún así, no podía comprender. Los que estaban ahí le respondieron: nosotros hemos oído de la ley, y esa ley hay que tener cuidado porque no se refiere solo a la Torá o el Pentateuco, sino a todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Todo el Antiguo Testamento. Que el Cristo permanece para siempre. Y es interesante ahí, ¿verdad?, como aparece una promesa que dice: reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eso están hablando del Mesías.
reinará para siempre. Entonces yo pensé que ese Mesías no iba a tener ¿qué? No iba a morir, ¿ok? Que lo iba a libertar. Pero Jesús se refiere a ellos diciéndole que ellos están ¿qué? Todavía teniendo oportunidad de creer ¿qué? A la luz. Porque el que no anda en luz, anda en tinieblas. El que anda en tinieblas, tropieza. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Le está diciendo a esa gente, yo soy el Mesías. Yo soy la luz. ¿Ok? Recuerden en Juan capítulo 1 que dice, ¿verdad? Esa luz vino al mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vemos ahí desde el versículo rápidamente 37 al 42, ¿cómo se está cumpliendo qué? En ello la profecía ¿de quién? De Isaías. Dice que tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no están escuchando claramente el mensaje de Jesús. Y aún su corazón está ¿qué? Endurecido. Ahora, ¿quién endureció su corazón? Ellos mismos por no creer. ¿Ok? Cuando uno lee ahí sobre Faraón, ¿qué hacía Moisés? Traía la palabra de Dios y ¿qué hacía el Faraón? ¿Le creía? No le creía. Y cuando la Biblia dice que Dios endurecía su corazón, ¿qué significa? Que no lo ablandaba, lo dejaba así, duro. ¿Me entienden? Porque lo que Jesús hace es quitar el corazón de piedra para colocar ¿qué? Un corazón de carne. Pero ¿quién endurece el corazón? El mismo hombre. El mismo hombre por no creer, endurece su corazón. No creo esto, no creo esto, no creo esto. Y endurece su corazón. Entonces, ¿quién es responsable de que ese corazón esté endurecido? Cada hombre. Cada hombre, cada mujer, por no creer a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo deja así. Lo deja así, con el que quiere. Y con el que él quiere tener misericordia, ¿qué hace? Le quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne. Para que pueda creer. Para que pueda oír. Para que pueda obedecer. Para que pueda servirle. Dice, ¿verdad? Con todo eso, versículo 42, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso nos llama la atención. ¿A quién amamos más? ¿Me amo más a mí mismo? ¿Amo más a mis amigos? ¿Amo el ciclo donde me quiero desenvolver? ¿O amo a Dios? ¿A quién temo realmente? ¿Temo a Dios o temo a los hombres? Aquí dice que algunos gobernantes, ¿verdad? Creyeron en él. Pero hay que entender, ¿verdaderamente creyeron? Si tú sigues leyendo, entiendes que no. Se enteraron de él, decían, sí, yo creo que puede ser el Mesías. O sí, es el Mesías. Pero no creyeron, como dice la palabra de Dios, que hay que creer. Que dice Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué debe hacer todo creyente verdadero cuando acepta a Cristo? Cuando reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Romanos 19 nos dice que si confieses con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿qué acompaña el creer? Confesarlo. ¿Y qué dice aquí? No lo confesaban. No estaban haciendo lo que dice Romanos. No lo confesaban. ¿Y por qué no lo confesaban? Primero porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Cómo vamos a dejar de ir a la sinagoga? ¿Se acuerdan del hombre ciego que fue expulsado de la sinagoga? Ya no podía entrar más. Sus padres se quedaron callados a pesar de que habían visto el milagro de su hijo. Y ellos seguros que creyeron que Jesús es el Mesías. Pero por temor a no ser expulsados de la sinagoga, edad tiene que se defienda solo. ¿Y ustedes qué? Que hable él. Él está aquí, ¿verdad? Porque ustedes lo han llamado. Aquí el que está, ¿verdad?, con el problema es él. No nos metan en eso. Pero hay que confesar. Qué triste, como dijimos hace unos domingos atrás, que tú estés en tu casa siendo creyente y los mismos de tu casa no saben que tú eres creyente. Porque tú no has confesado, soy creyente. En cambio allá, ¿verdad?, en Irak y todos estos sitios en África, y donde hay el crecimiento islámico, yo les conté, un joven aceptó al Señor, de 16 años o menos, y le dijo a su hermano, hermano, he creído en Jesús. El hermano lo levantó y lo mató, en el acto. Soy cristiano, muerto. ¿Por qué? Porque confesó que era cristiano. ¿Tuvo temor? No tuvo temor. Él confesó a Jesús. Pero qué triste es aquellos que dicen, yo he creído, pero no se lo voy a decir a nadie. Nadie en mi casa sabe que soy cristiano. Está en la iglesia, hermano, yo soy creyente. Hermano, qué bueno. Pero no lo digas muy alto, que nadie sabe que soy cristiano. Nadie sabe. Qué triste. Da risa, pero es triste. Porque eso sucede. Bien, vamos a terminar con el punto 3. ¿Verdad? La voz de Jesús es lo que el Padre ha dicho. ¿Qué dice Jesús? El que cree en mí, no cree en mí directamente, sino en el que me envió. Creer en Jesús es creer ¿qué? En Dios Padre. El que cree en Jesús, cree en Dios. El que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Recuerden eso. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Se acuerdan? Felipe, ¿qué le dice? Muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre. De quien tú tanto hablas. Tú te la pasas para arriba y abajo hablando al Padre. Yo quiero conocer a ese Padre. Muéstralo. Queremos conocerle. Y Jesús dice, ay, Felipe. Como que 3 años perdidos. No le dijo eso, hermanos. Dios es un Dios de amor, de paciencia. Soportaba, ¿verdad? Como leímos esta mañana en Efesios. ¿Soportando qué? Los unos a los otros. Y vaya que Jesús sí soportaba a sus discípulos, ¿verdad? Soportaba el temperamento de Pedro y así. A los hijos del trueno, que oraban para que todos fueran fulminados con fuego del cielo. ¿Qué oremos para que caiga fuego del cielo? Pues, fácil. Nos gusta esa oración de poder. No, ¿verdad? El Señor, ayúdanos a perdonar. Eso nos cuesta más. Ayúdanos a perdonar al que nos ofende. Ayúdanos a perdonar, ¿verdad? Así como tú nos has perdonado. Que sea tu ejemplo el que nos lleve a perdonar a otros. Porque, ¿cuál es el impedimento para nosotros perdonar? No hay ninguno.
Porque nosotros hemos sido perdonados mucho. Y a veces no queremos perdonarlo poco. ¿Qué es esa ofensa de ese hermano, de esa persona, comparado con la ofensa que tú tenías contra Dios? Nada. Pero Dios te perdonó su ofensa, tu ofensa hacia Él, y tú tienes que perdonar. Cuando alguien te dice algo, tal cosa, debemos ser cuidadosos en eso. Pero todo lo que habla Jesús, ¿verdad?, es lo que el Padre ha dicho que Él debe decir. ¿Ok? Todo lo que habla Jesús a cada momento es lo que el Padre le dijo que hablase. Y Él lo cumplió en obediencia. ¿Ok? Y todo aquel que oye su voz y cree en Él, ¿verdad?, creen que el Padre lo envió. ¿Qué dice el texto? Y guarda sus palabras. Y guardar su palabra es mostrar amor a Dios. ¿Ok? Porque ese es lo que Jesús mismo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarden mi palabra, obedezcan mi palabra, practiquen mi palabra. En estos días un hermano lo explicó bien bonito y quiero compartirlo con ustedes. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando la misión de la iglesia es ir y predicar este evangelio de Cristo, dice ir y hacer discípulos. Pero ese ir es cuestionable en español. Porque ese ir es, yo puedo ir mañana. Yo puedo ir dentro de un año. O dentro de 2 años, ¿verdad? Con tal, debo ir. Pero no me dice cuándo. Ahí no está implícito cuándo debo hacerlo. Simplemente hay una orden, ir. ¿Verdad? O sea, necesito que vayas y saque la basura. ¿Qué tiempo le di a esa oración? Simplemente estoy dando una orden. Cuando tú quieras, cuando tengas tiempo, cuando desees. Cuando venga el camión del aseo y toque la corneta, tú la sacas. O sea, pero no hay un tiempo definido. Pero el original dice yendo, ya, ahorita. Y ya moviéndote, vas haciendo discípulos. Entonces, el original que dice, es ahora, listo, ya deberías estarlo haciendo. Si no lo estás haciendo, estás mal. Porque es yendo a ser discípulos. Cambia todo, ¿verdad? Porque ahí sí está diciendo, es ya. Deberías estarlo haciendo. Entonces, qué hermoso cuando guardamos la palabra de Dios, obedecemos a su palabra, porque aún a eso no estamos obedeciendo. Ve y haz discípulos. ¿Verdad? Habla la palabra que yo os he mandado. Porque dice ahí el Evangelio de Mateo, dándole a conocer que todo lo que os he enseñado. Todo lo que yo os he enseñado, darlo a conocer a esas personas. Y es que creyendo en Él, recibimos ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces Dios nos ayude siempre a escuchar su voz, porque esa voz viene por causa nuestra, no por causa de Él. Viene por causa nuestra. ¿Ok? Que podamos creer en Él, que podamos creer el que lo envió, el Padre, guardar sus palabras, guardar sus mandamientos, porque recibiremos ¿qué? Vida eterna. Dios nos ayude, hermanos, siempre, como les dije, a escuchar su voz, pero no para quedarnos callados, no con miedo de hablar, no temiendo a los hombres, ¿verdad? O lo que pueda suceder si soy cristiano. Llegará otra vez el momento donde si esto se intensifica, ¿verdad? Dirán, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque si eres cristiano, estás despedido de esta empresa. ¿Tú qué dirás? No. Tengo amigos cristianos, pero yo no. Porque amas ¿qué? Lo terrenal, amas tu posición, el dinero, tu empleo. ¿Por qué? Primero porque no has creído en Dios. Porque tú piensas que eres tú el que te sustentas. No es Dios que te sustenta. Tú no estás creyendo en Dios. O por lo menos el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué vas a decir en ese momento? No, yo no soy cristiano. Vas a negar. Pero ¿cuál es el problema? El que me negare, yo también lo negaré.
delante de mi Padre que está en los cielos. Yo lo negaré. Él se avergüenza de mí. Yo no lo voy a reconocer como hijo mío ya. Él se avergüenza de mí. ¿Por qué he de hacer eso? La Biblia es clara. El que lo negare, él también lo negará. Entonces, Dios quiera que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, le neguemos. Nos callemos. Que tengamos temor a Dios, no a los hombres, sino siempre confesemos a Cristo como quien es el Señor de señores, el Rey de reyes. Solo a Dios la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios, porque no hay otro como tú. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, el cual has enviado para salvarnos. Gracias porque Él dio su vida en rescate de la nuestra. Gracias porque Él murió por nuestros pecados. Gracias porque por esa muerte nosotros tenemos la oportunidad de recibir perdón, de ser justificados por la obra de Cristo que es imputada a nosotros. Somos declarados inocentes de toda culpa gracias a Cristo. Gracias porque cuando hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, tú nos has otorgado vida eterna. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Y gracias por la esperanza gloriosa que tenemos de que tú vas a volver, porque todo aquel que te sirve estará donde tú estás. Te damos gracias por todo esto, Señor. Ayúdanos a quitar de nosotros el temor. Ayúdanos a ser valientes, Señor. A ser testigos fieles el día a día, Señor, para proclamar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el único camino para ser salvo. A ti la honra y la gloria, Padre, por siempre. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.